Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Golito Camina. Octava etapa y última etapa de este primer acercamiento al mozárabe desde Málaga. Hoy el destino será Baena. Estamos en Zueros, no estamos en Doña Mencía. Hemos venido de Doña Mencía, donde ayer fue final de etapa, o más bien diríamos que la semana pasada fue final de etapa. Hemos venido a Zueros en taxi para poder ver este pueblo que nos habían dicho que era realmente bonito. Al fondo veis, de todas maneras voy a ir dejando imágenes, al fondo veis el castillo del siglo IX, en principio un castillo musulmán, que luego fue modernizado cuando fue reconquistada esta zona por las tropas castellanas o tropas hispanas, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos en Zueros, hemos venido en taxi, vamos a dar una vuelta y después una de dos, o volvemos andando a Doña Mencía, que ese es el plan, y después seguimos el camino a Baena, o bien hacemos un camino de Zueros a Baena para finalizar la etapa y también para finalizar, como digo, este primer acercamiento al mozárabe desde Málaga. Hemos dormido bien. Una cosa tengo que decir del Torrejón, por si alguno quiere hacer esto y dormir en el mismo sitio. Hemos dormido bien. El sitio es un poquitín antiguillo, ya lo dije en el último episodio, pero tened en cuenta que es restaurante y que la habitación da al patio del restaurante, con lo cual hay que aguantar el ruido de la gente que está allí cenando. Nosotros con el sueño que había y con los tapones lo solucionamos, pero tenedlo en cuenta porque no quiero luego que alguno diga, joder, esto se podría haber avisado. Avisado está. Hemos desayunado. Enfrente de un bar había un puesto de churros. Hemos desayunado en el bar, pero me he traído churros de al lado, porque he visto que lo hacía la gente. No obstante, por 1,5 € que era el mínimo, me han dado tantos churros que lo he dejado encima de la barra, más de la mitad o la mitad, porque para una persona era imposible. Kiara solo ha comido un trozo, bueno, el camarero se ha invitado, he invitado yo. Y algún paisano seguramente ha dicho, no, déjalo que esto al final lo acabo yo con los clientes. Todo bien. Esta zona de Zueros donde estamos está bastante más arriba, hay montaña, me voy a dar la vuelta para que la veáis, hay montaña aquí detrás. Hay un sitio famosillo que le llaman la Cueva de los Murciélagos y hay rutas también por aquí, por lo visto, de sierra y de montaña. El lugar, esto es espectacular. Este pueblo de Zueros está considerado uno de los pueblos bonitos de España y ya veo yo por qué. Vistas increíbles, por lo visto un aceite también por aquí realmente renombrado. Así que nada, damos una vuelta a Zueros y empezamos, bueno, la etapa ha empezado, pero continuamos ya desde aquí. Ya os contaré al final qué determinación hemos tomado, si irnos hasta Baena desde aquí o volver a Doña Mencía. En cualquier caso, parece ser que ambos caminos es por asfalto, así que la elección parece que se está facilitando, ¿no? O resolviendo. Venga, luego más.
Bueno, voy comentando poquita cosa, porque hemos estado un buen rato en Zueros. Hemos dado vueltas por las calles de Zueros, viendo unas calles encaladas en blanco, reja de forja negra, macetas en las paredes, macetas en el suelo en las calles. La verdad que muy bonito. Zueros está en la lista de pueblos bonitos de España y evidentemente lo ha demostrado. El castillo es espectacular, ahí subido en una peña. He grabado imágenes desde arriba lo mejor posible para que se apreciara, pero sí, un pueblo muy bonito, una visita que ha valido la pena. Mirando desde arriba, se interesaba volver por la vía verde a Doña Mencía para coger luego una carretera vieja, carretera rota, hasta Baena, o ver qué opciones había desde el mismo Zueros. Hemos encontrado que la misma vía verde del aceite nos enlazaba con una carretera, hacía intersección con una carretera, y ahí partía un camino de tierra, que es por donde vamos, camino de tierra blanco entre olivos, un tramo corto, no mucho, hasta enlazar con otra vía, y hay un cruce a una carretera que entiendo debería ser comarcal o autonómica, que tampoco parece que vaya a tener mucho tráfico. De manera que hemos decidido hacer eso. La etapa de hoy no cumple el canon oficial, que sería Doña Mencía Baena. Nosotros lo hemos convertido en Zueros Baena. Misma distancia, mismo terreno básicamente, pero origen distinto. El final sí, el final es Baena. Así que nada, eso es lo que hemos decidido hacer. Esperamos contar con vuestra aprobación. Y si no es así, pues eso. Así que nada, ahora estamos bajando un poquito. Y dentro de un rato, ya cuando cojamos la carretera que nos llevará, que creo que es la A3128, y si no es esa, también lo veréis, ya os comentaré desde allí. La verdad que la carretera, efectivamente autonómica, que nos lleva a Baena, tiene más tráfico del que yo pensaba, pero bueno, es domingo, hace muy buen día, la gente seguramente se está moviendo, se está dirigiendo a algún sitio guapo, alguna comida, a hacer alguna excursión, simplemente a visitar a la familia, en fin, pero sí, hay más tráfico del que yo llegué a imaginar. La carretera es buena, la carretera se encuentra en bastante buen estado, debe ser una carretera que se utiliza para ir y venir, porque van coches para Baena y vienen coches desde Baena, también bastantes motos, pero bueno, hay un arcén, la gente se está retirando bastante, nos está dejando ese 1,5 metros de seguridad sin ningún problema. Enfrente de mí, en el sentido de la marcha a mi derecha, hay una buena línea de árboles, de esos árboles típicos que te forman la línea de un curso de agua. Debe de haber algún río, quizá arroyo, pero bueno, le da color. Hay amarillos, hay verdes claros, oscuros, algún tono un poco más rojizo, pocos, pero sobre todo sí, amarillos, verdes claros y verdes oscuros. He levantado el dron para hacer esa línea, que puede quedar bien desde arriba, porque mucho más no hay que grabar aquí. Baena está muy cerca, realmente está muy cerca, y vamos a llegar, bueno, prácticamente cuando lleguemos estamos pensando en que si nos encontramos con algún sitio que nos guste y tenga buena pinta, incluso paramos a comer y después ya vamos a Casa Curro, nuestro alojamiento para esta noche. Alguna cosa más que os cuente, seguramente ya desde Baena. Bueno, hace 1 kilómetro hemos dejado la autonómica, hemos cogido una de la Diputación de Córdoba. Esta vía, que tiene muchísimo menos tráfico y es bastante más bonita, tiene curvas, es un poco revirada, no tiene arcén, pero el tráfico es mínimo. Y lo dicho, mucho más bonita. Si alguien
se le ocurre la variante o repetir esta variante que estamos haciendo nosotros, yo os recomiendo, sí, efectivamente, salirse de la autonómica y meterse por esta. Ya falta muy poco para Baena. Hola, buenas. Buenos días, aquí en la plaza de la parte alta de Baena, con su castillo al fondo, un castillo bastante reconstruido, y también por detrás encontraríamos la parroquia de Santa María la Mayor. Aquí me despido de este primer acercamiento al Camino Mozárabe desde Málaga. En esta parte alta hay unas bonitas vistas sobre Baena, yo creo que es un lugar, no las vais a ver muy bien, pero más o menos os lo imagináis, ¿no? Un buen lugar para despedir este primer acercamiento, como digo, de 8 días hasta Baena, desde Málaga hasta Baena. Se continuará, evidentemente, cuando se pueda. Ahora teníamos estos días nada más, no había más. Bastante bien aprovechados para hacer este camino tan bonito, tan precioso. Y nada, ayer cuando llegamos a Baena ya directamente paramos a comer ahí en un mesón que vimos, comimos bastante bien. Comida de aquí, de la zona casera, estaba rica. Menú de domingo, entonces pues eso, 4 eurillos más por ser menú de domingo, pero bueno, la verdad que estuvo bien, comimos muy bien. Y después nos hemos instalado en un apartamento que os voy a poner alguna imagen, Casa Curro se llama, por si a alguien le interesa, por Booking. La verdad que para una pareja o para incluso uno solo que viaja, pero bueno, una pareja mejor, ha salido creo que por 49,50 euros, así que ha estado muy bien, bien ubicado ahí abajo. Y anoche dimos una vuelta, aunque ya era un poco oscuro, no grabé nada, y fuimos a tomar algo también a la Peña Flamenca de Baena. Estuvimos muy a gusto allí tomando algo. Nada, esto es prácticamente todo por hoy. En cuanto a la etapa que hicimos ayer, ya lo visteis, pues había que llegar a Baena, no había, pero sí es verdad que la visita a Zueros valió mucho la pena. ¿Recomiendo la variante y pasar por Zuero? Pues sí, lo recomiendo, porque la verdad es que la visita a ese pueblo es tremendamente espectacular. Bueno, no tengo mucho más que contaros, simplemente era eso, era despedirnos como tocaba, sí de la etapa, pero sobre todo de esta parte del Camino Mozárabe. En el futuro, pues se retomará en Baena para continuar el camino hacia allá Córdoba y más adelante la provincia de Badajoz para llegar a Mérida, o quizá incluso cojamos otro ramal de inicio, pues el Granada, Almería, Jaén, llegar aquí a Baena, juntar un par de ramales
y continuar el camino mozárabe. No lo sé, no tengo ni idea todavía, eso ya se irá viendo en el futuro. ¿Qué deciros? Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por todos los apoyos y los comentarios que vais dejando. A los de siempre darles ese, bueno, pues ese plus de agradecimiento, porque sois unos cuantos los que siempre estáis ahí. Os lo agradezco muchísimo, de verdad me hace mucha alegría ver vuestras palabras, ver vuestros comentarios. Como siempre os contesto, ya lo sabéis. Y nada, vamos a dar un paseíto, que tenemos el alza dentro de una horita. Vamos a dar un paseo hasta la parada de bus. Queremos tomarnos otro café y ya pues para Málaga. Mañana por la tarde tenemos que volar a Palma, así que nada, hoy también quedamos esta noche en casa de mi primo José Antonio, que ya lo nombré en la primera etapa. Eso es todo, un beso grande, un abrazo, chao.